Da mucho gusto que por medio de esta grabación podamos encontrarnos con uno de los santos de nuestros días. La vida de santidad no es algo fuera del ordinario, debe ser la lucha diaria. Por eso, al encontrarnos con la vida de Santo Toribio Romo y también con estos lugares donde él estuvo, que él recorrió, podemos nosotros entender que esa vida de santidad debe hacerse desde nuestra propia realidad. Por eso ofrecemos esta grabación para que día a día nosotros sepamos que tenemos que estar luchando para lograr también la santidad. El trabajo diario, las actividades continuas, es lo que nos ayudará a lograr este fin. Santo Toribio Romo debe ser para nosotros un modelo claro a seguir. No solamente se quiere ofrecer como un santo que hace muchos milagros, sino como un santo que logró esta santidad a través de la lucha cotidiana. Ahora en nuestros días, hablar de santidad es hablar de algo muy atrasado, pero al proponer la vida de un santo, nosotros nos damos cuenta de que es el fin que como católicos tenemos que lograr. A todos aquellos que se encuentren con estas ideas, les deseamos que tengan un reinicio de su vida de santidad y que así sea una lucha para lograr este fin. Los antecedentes de la persecución religiosa. En 1821, Nueva España accedió a la independencia y ya en 1823 se organizaba como República Democrática. La nueva nación tenía en su seno varios grupos políticos con diversos propósitos, entre los que se encontraban los representantes de intereses extranjeros que buscaban influir en las capas dirigentes de la sociedad a través de la masonería. Las tendencias políticas dieron por resultado dos grupos enemigos, los liberales y los conservadores. Por diversas razones el clero en su mayoría siguió la causa conservadora. Después de varios años de inestabilidad general y de guerras civiles, el Partido Liberal triunfó en 1867. Esto trajo por resultado unas leyes que justificaban la apropiación de los bienes eclesiásticos por parte del Estado y el desconocimiento de derechos legales para la Iglesia. Sin embargo, estas leyes poco a poco dejaron de aplicarse, por lo que la comunidad católica no era limitada ni prohibida en su acción, tendencia que se fortaleció durante el gobierno de Porfirio Díaz. La Iglesia extendió su acción apostólica al medio rural y, siguiendo las enseñanzas del Papa León XIII, promovió la acción católica y las asociaciones obreras católicas. Incluso después, llegó a haber un partido católico nacional de gran fuerza en el estado de Jalisco. La Revolución y la Constitución de 1917. El descontento general que provocó con los años la dictadura porfirista cristalizó en la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero fue elegido presidente. Sin embargo, Victoriano Huerta, aprovechándose del descontento ante la incapacidad de Madero para cumplir con sus promesas, planeó el asesinato del presidente, lo que ocurrió en febrero de 1913. Huerta tomó el poder y estableció un gobierno desordenado e impopular que terminó en una guerra civil que lo obligaría a dejar el poder. A partir de entonces, la revolución se convirtió en una lucha de los diferentes jefes para conquistar el poder. Venustiano Carranza encabezó la revolución que quitó a Huerta el poder. Una vez llegado a la presidencia, Carranza buscó afianzarse en el gobierno, dejando fuera de la lucha por el poder a sus opositores como Villa y Zapata. Aunque él era católico, los ejércitos carrancistas fueron conocidos por su odio y agravios a esta religión. La ciudad de Guadalajara fue ocupada por las tropas obregonistas y el seminario perdió para siempre la casa que había estrenado 19 años atrás. Carranza fue el responsable de dar a la nación una nueva constitución. Esta situación le hizo blanco de intereses de los grupos que buscaban convertir en leyes sus ideologías. Fueron los anticlericales quienes tuvieron un importante papel en la elaboración de la Constitución de 1917, la más anticatólica que haya tenido México.
Esta constitución comenzó una nueva etapa en la persecución religiosa, ya que al atacar a la Iglesia será simple y sencillamente aplicar la ley. Las primeras tensiones. La Iglesia protestó por estas leyes, lo que provocó una fuerte reacción por parte del gobierno. En el caso de Jalisco, la comunidad católica organizó una resistencia pacífica que contó con manifestaciones silenciosas en la capital del estado y un bloqueo económico. Estas acciones obligaron al gobierno estatal a suspender la aplicación de las leyes el 4 de febrero de 1919, y el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, regresó del destierro. En 1920, Álvaro Obregón lanzó el Plan de Agua Prieta, que desconocía a Venustiano Carranza, y comenzaba así una nueva guerra civil. Una vez asesinado Carranza, y tras unas elecciones bastante dudosas, Álvaro Obregón llegó a la presidencia en 1920. En el plano religioso, emprendió la política tortuosa, intentando conocer la fuerza de los católicos y fortalecer a las organizaciones agraristas y obreras socialistas. La Iglesia buscó el fortalecimiento de sus fieles, alentando las organizaciones laicales, como la Acción Católica, y promoviendo el fervor religioso. A cada una de estas medidas, el gobierno respondió con acciones bastante cuestionables, especialmente en las regiones donde el catolicismo era más fuerte, es decir, en Colima, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, el Estado de México, Guanajuato y sobre todo en Jalisco. El primer acto religioso que provocó gran fervor fue la coronación de la imagen de la Virgen de Zapopan, el 18 de febrero de 1921. Es de notar que por esos días estalló una bomba en la puerta del Arzobispado de México, y poco después otra en el de Guadalajara. El 11 de mayo de 1921, obreros comunistas izaron una bandera socialista en la Catedral de Morelia, Michoacán, y apuñalaron una imagen de la Guadalupana. El 21 de noviembre del mismo año, se puso una bomba en la Basílica de Guadalupe, en México DF. Pese a las grandes protestas de los católicos, la autoridad se mostró indiferente. El 13 de enero de 1923, Monseñor Ernesto Filippi, delegado apostólico, fue expulsado del país porque bendijo la primera piedra del monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, Guanajuato. Hace 80 años, en octubre de 1924, se celebró en la Ciudad de México el Congreso Eucarístico Nacional. Este evento fue duramente hostilizado, pues fue prohibido hacer una procesión fuera de la catedral, y en la fiesta de clausura se interrumpió la presentación teatral de una obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Por si esto fuera poco, los trabajadores del gobierno que participaron en el Congreso fueron despedidos. Quedaba comprobado así que podían golpear libremente al catolicismo mexicano. Plutarco Elías Calles y la intensificación de la persecución. Terminado el periodo de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles llegó a la presidencia en 1924. Es evidente, según lo manifiestan los hechos, que este presidente se proponía acabar con la Iglesia Católica en México. Un poco después de haber tomado la presidencia, las autoridades favorecieron la formación de una iglesia nacional separada de Roma y que no reconociera al Papa, lo cual se realizó el 21 de febrero de 1925 en la Ciudad de México. Pese a que se hicieron atractivas proposiciones a los sacerdotes para que se unieran a la nueva iglesia, solo 2 aceptaron. Ningún fiel católico aceptó a la nueva iglesia, ni a su patriarca, el sacerdote Joaquín Pérez. Viendo que el establecimiento de una iglesia cismática había fallado, se decidió continuar la persecución, cuyo primer efecto fue la expulsión de los sacerdotes extranjeros. Muchos colegios católicos fueron clausurados violentamente porque no impartían educación laica y tenían imágenes y nombres religiosos. Algunas obras de beneficencia católica, como los asilos, corrieron igual suerte. El acto persecutorio definitivo contra la Iglesia Católica en México lo constituyeron las reformas al Código Penal, la llamada Ley Calles, que entrarían en vigor el 31 de julio de 1926. Estas leyes consideraban como delitos lo siguiente: ejercer actos de culto sin ser de nacionalidad mexicana o sin autorización de la ley, enseñar religión en cualquier escuela,
Que un ministro de culto abra una escuela o enseñe en ella. Emitir o inducir a alguien a que emita votos religiosos. Incitar en un acto religioso al desconocimiento de leyes o instituciones políticas. Emplear la amenaza o la fuerza contra la autoridad pública o sus agentes. Que los ministros de culto hagan críticas a las autoridades o se asocien con fines políticos. Que la prensa religiosa comente sobre los asuntos políticos. Emplear palabras de confesión religiosa en la formulación de agrupaciones políticas. Reuniones de carácter político en los templos o actos religiosos fuera de ellos. Usar sotana o hábito religioso fuera de los templos. No avisar al gobierno que un ministro o corporación religiosa se hace cargo de un templo. Que las iglesias adquieran, posean o administren propiedades o capitales. Destruir o modificar edificaciones de procedencia religiosa sin autorización del gobierno. Además, la nueva ley obligaba a los sacerdotes a registrarse ante el gobierno de cada estado de la República y a esperar la aprobación para poder ejercer su ministerio. La autoridad también decidiría asimismo cuántos sacerdotes podía haber en su territorio y dónde podían realizar sus actividades. La respuesta de los obispos fue el envío de una carta pastoral colectiva a los fieles en la que daba a conocer los injustos procedimientos contra sacerdotes extranjeros y escuelas particulares. La carta fue considerada criminal y denunciada a la autoridad judicial, lo mismo que los diarios que la publicaron. Entonces, los obispos tomaron un camino más presionante que la sola protesta. Con autorización del Papa Pío XI, decretaron la suspensión del culto público, pero no de la administración de sacramentos, que se haría desde entonces en privado. El culto fue suspendido el mismo día en que entrara en vigor la Ley Calles. Así, el 31 de julio de 1926, después de más de 400 años, se suspendió el culto público en todo el país. La situación era tensa en muchas partes de la República, y la persecución había comenzado de hecho en algunos lugares. Los obispos seguían intentando la reforma de las leyes anticatólicas y del decreto de Calles, y presentaron ante la Cámara de Diputados un memorial que solicitaba la revisión y cambio de las leyes. La comisión encargada del estudio del memorial indicó que la petición no tenía lugar, porque los obispos habían perdido la ciudadanía mexicana, porque supuestamente habían jurado ante el Papa no obedecer la Constitución. Fue entonces cuando los laicos intentaron solucionar el problema por vía legal. La Liga Defensora de la Libertad Religiosa, corporación de fieles laicos, establecida en 1925, con el propósito de resistir a las acciones persecutorias, presentó un memorial a la Cámara de Diputados solicitando las mismas reformas. No obstante que fue firmado por más de 2 millones de personas, este documento fue ignorado. La Liga invitó a los católicos a un bloqueo económico que pedía que se comprara solo lo más indispensable. La medida fue efectiva al comienzo, pero perdió efecto después. La Guerra Cristera. Viendo que nada se conseguía y sintiéndose agraviados por la injusta situación, fieles católicos de diversas regiones del país se levantaron en armas, en una guerra de guerrillas que se llamó Movimiento Cristero. Esta reacción fue una protesta desesperada contra la acción persecutoria del gobierno. Este levantamiento fue totalmente emprendido por los laicos, y estos buscaron el apoyo de los pastores, lo que se dio de muy distinta manera. Aunque todos los obispos y sacerdotes estaban de acuerdo en resistir a las leyes injustas, tenían diversas posiciones respecto a la lucha armada, por lo que se produjo una división en la jerarquía por este asunto. Son admirables a este respecto las actitudes de Monseñor Amador Velasco, obispo de Colima, y de Monseñor Orozco y Jiménez, que no abandonaron sus diócesis, sino que permanecieron ocultos en ellas para auxiliar a sus fieles sin apoyar ni favorecer a los cristeros. En cuanto a los sacerdotes, las posturas fueron muy diversas, desde aquellos que fueron abiertamente opuestos a la lucha, hasta los que se ofrecieron como capellanes a los cristeros, e incluso 5 tomaron las armas. Al multiplicarse los alzamientos, el gobierno ordenó la concentración de los sacerdotes en las ciudades, porque creía que ellos habían organizado la insurrección. Todo sacerdote encontrado en el campo se consideraba como rebelde, y era castigado o hasta ejecutado. A pesar de la prohibición,
Un grupo de sacerdotes, sobre todo de Jalisco y Colima, no abandonaron el campo. Estaban escondidos y administraban los sacramentos en casas particulares o lugares alejados. No eran favorables al levantamiento armado, pero auxiliaban espiritualmente a aquellos que se lo solicitaban. Los fieles custodiaban a estos entregados sacerdotes que vivían continuamente amenazados. Muchos de ellos pagaron con su vida el atrevimiento de permanecer con los fieles y ejercer su ministerio. Durante el resto de 1926 hubo levantamientos aislados en Oaxaca, Michoacán, Puebla, Guanajuato y Jalisco. El gobierno se movilizó rápidamente y parecía que podrían controlarlos. Al siguiente año, la situación era difícil. En enero se había alzado todo el estado de Jalisco y extensas regiones del occidente y centro del país. El general Joaquín Amaro fue designado por el gobierno para controlar a los cristeros, concentrándose principalmente en Jalisco y sobre todo en la región de los Altos, donde la lucha armada contaba con la simpatía de la población. Las fuerzas federales auxiliadas por los agraristas se distribuyeron por toda la zona. Los ejércitos gobiernistas, en muchas ocasiones, no tuvieron el acierto de distinguir entre los católicos y los cristeros, y muchas personas inocentes fueron pasadas por las armas, a veces tan solo por rezar el rosario o negarse a gritar ¡Viva Calles! El 1 de abril fue aprehendido y muerto en Guadalajara Anacleto González Flores, jefe de la Unión Popular, que era la organización católica de Jalisco. Los cristeros, como respuesta, descarrilaron un tren que pasaba cerca de la Barca Jalisco, quedando victoriosos en el combate que siguió. El gobierno culpó a los obispos y los expulsó del país, en tanto que ordenó la concentración de la población de Jalisco en las cabeceras municipales. Este hecho exasperó aún más los ánimos y favoreció que un brote de viruela se convirtiera en una epidemia que se extendió por todo el estado y las áreas vecinas. Enrique Gorostieta fue nombrado jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Su presencia significó una mayor organización de los cristeros, que fueron obligando a los federales a concentrarse progresivamente solo en las poblaciones importantes. Para mediados de 1928, las filas cristeras se habían engrosado considerablemente y surgían nuevos levantamientos en diversas zonas, poniendo en serios problemas al gobierno federal. El hecho de que los soldados federales arrasaban y hacían destrozos por cuanta población pasaban, motivó el surgimiento de nuevas insurrecciones en todo el territorio afectado por la guerra, principalmente en Jalisco. Se ordenó una nueva concentración de la población, estableciéndose grupos de soldados federales en las cabeceras municipales. En diciembre de 1928, el licenciado Emilio Portes Gil tomó posesión como presidente interino. Los cristeros se fortalecían y hacerles frente se hacía cada vez más difícil. En 1929 controlaban todo el occidente de México, es decir, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Nayarit. En estos lugares habían establecido gobiernos y municipalidades propias. Esta región y gran parte de Sinaloa, Durango y San Luis Potosí serían difícilmente recuperables para el gobierno, que solo se concentraba en las principales localidades. Entre marzo y abril de ese año, Guadalajara podría haber sido tomada por los alzados. En el este, la situación era también favorable a la insurrección, registrándose combates en Guerrero, Oaxaca, el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y algunos levantamientos aislados en regiones de Veracruz y Tabasco. El 21 de junio se firman los tan discutidos arreglos entre el gobierno y la Iglesia Católica Mexicana, representada por los arzobispos Pascual Díaz y Leopoldo Ruiz. Estas negociaciones concedían la amnistía a los grupos levantados en armas, así como la devolución de templos y bienes de la iglesia. Se daban además garantías para ejercer la libertad religiosa. No obstante, los gobiernos civiles faltaron a su compromiso. Muchos jefes cristeros fueron asesinados y continuó la animadversión contra la Iglesia Católica por algunos años más. Gracias al apoyo de San Cristóbal Magallanes. Fue nombrado prefecto del Seminario Auxiliar de Totatiche,
Trató con ecuanimidad y caridad a los alumnos, comunicándoles siempre ánimo, esfuerzo y alegría. Fue fusilado el 25 de mayo de 1927 en Colotlán, Jalisco. San José María Robles. Nació el 3 de mayo de 1888 en Mascota, Jalisco. Se caracterizó por su sincera piedad mariana y una singularísima devoción al Sagrado Corazón, en honor de quien escribió bellos poemas durante toda su vida. El Padre Robles es el fundador de la congregación religiosa Hermanas de Jesús Sacramentado. Sus verdugos le ahorcaron en las cercanías de Quila, Jalisco, el 26 de junio de 1927. San David Galván. Nació el 29 de enero de 1881 en Guadalajara. Se destacó por su caridad hacia los pobres, enfermos y heridos, auxiliándolos sin importarle las dificultades. Fue devoto de Nuestra Señora de Zapopan. Trataba a los trabajadores como hermanos y compañeros, organizándolos en un sindicato católico. Tras ser aprehendido cuando auxiliaba a los revolucionarios moribundos, fue fusilado el 30 de enero de 1915 en la capital jalisciense. San Justino Orona. Nació el 14 de abril de 1877 en Cuyacapán, municipio de Atoyac, Jalisco. En Cuquío, su última parroquia, es recordado como un sacerdote trabajador y obediente con sus superiores, moderado, humilde, austero y con un gran espíritu de penitencia y fortaleza. Cuando comenzó la persecución religiosa, el padre Justino no quiso abandonar a sus fieles y tuvo que esconderse en las barrancas. Fue fusilado el 1 de julio de 1928 en el rancho Las Cruces, municipio de Cuquío, Jalisco. El señor Toribio Ávila, que era guía del señor cura Orona, fue asesinado un día después. San Atilano Cruz. Nació el 5 de octubre de 1901 en Ahuetita el Bajo, municipio de Teocaltiche, Jalisco. Pese al peligro que ello significaba, se mantuvo firme en su deseo de ser sacerdote e incluso se ocultó en las barrancas para cursar su último año de estudios. Una vez ordenado, solo ejerció su ministerio durante 11 meses. Fue acribillado el 1 de julio de 1928 en el rancho Las Cruces, municipio de Cuquío, Jalisco. San Román Adame. Nació en Teocaltiche, Jalisco, el 27 de febrero de 1859. Tenía un gran amor al Santísimo Sacramento y procuró que todos sus fieles tuvieran el sagrado depósito en sus comunidades, entre las cuales promovía la adoración nocturna. Brillaron en él la caridad, la paciencia y la fortaleza. Fue fusilado el 21 de abril de 1927 en el Panteón Municipal de Yagualica, Jalisco. San Julio Álvarez. Nació el 20 de diciembre de 1866 en Guadalajara, Jalisco. Con celo infatigable, infundía en todos sus feligreses un gran amor a Jesús sacramentado y a la Santísima Virgen. Se mostró siempre amable y bondadoso con sus fieles, sencillo en su trato. Conocedor del oficio de sastre, elaboraba prendas que regalaba a sus fieles. Fue fusilado en San Julián, Jalisco, el 30 de marzo de 1927. San Pedro Esqueda. Nació el 29 de abril de 1887 en San Juan de los Lagos, Jalisco. Fue devotísimo de la Sagrada Eucaristía y organizó una cruzada eucarística para promover el amor y devoción a Jesús sacramentado. Su pasión dominante fue formar el corazón de la niñez. Fue acribillado cerca de Teocaltitán, Jalisco, el 22 de noviembre de 1927. San Rodrigo Aguilar. Nació el 13 de febrero de 1875 en Sayula, Jalisco. En su ministerio se mostraba constante en la administración de los sacramentos y devoto en la celebración de la misa, visitando con frecuencia al Santísimo Sacramento.
Era fiel devoto de la Virgen de Guadalupe y a ella consagró su sacerdocio desde que estaba en el seminario. Fue ahorcado el 28 de octubre de 1927 en la plaza central de Ejutla, Jalisco. San Tranquilino Ubiarco. Nació el 8 de julio de 1899 en Zapotlán el Grande, Jalisco. Llegó a su último destino cuando fue prohibido el culto. Pese a ello, ejerció valientemente su ministerio en las casas particulares, mostrándose siempre solícito cuando lo llamaban para la administración de algún sacramento. Fue ahorcado el 5 de octubre de 1928 en Tepatitlán, Jalisco. San Genaro Sánchez. Nació el 19 de septiembre de 1886 en Agualele, pueblo perteneciente a la parroquia de Zapopan, Jalisco. El padre Genaro era un hombre de profunda fe que alimentaba, lo mismo que su celo pastoral, con las frecuentes y piadosas visitas al Santísimo Sacramento y su devoción a la Virgen. La suspensión de cultos le afectó profundamente, pero nunca incitó a la violencia. Fue ahorcado el 18 de enero de 1927 cerca de Tecolotlán, Jalisco. San José Isabel Flores. Nació el 28 de noviembre de 1886 en el Teúl de González Ortega, Zacatecas. Caritativo con los enfermos, salía a auxiliarlos a cualquier hora. De hecho, perdió gran parte del maxilar derecho por una infección que contrajo por haber salido a atender a un moribundo en plena tormenta, cuando el padre estaba enfermo de una pieza molar. Tras haber sido torturado, el padre José Isabel Flores fue degollado el 21 de junio de 1927 en Zapotlanejo, Jalisco. Santo Sabás Reyes. Nació el 5 de diciembre de 1883 en Cocula, Jalisco. Cumplió con sus deberes sacerdotales, dedicando todos los días tiempo para la oración. Logró dominar su carácter propenso a la ira, y cuando sus fieles quisieron vengarse por los abusos de los federales, lo impidió y exhortó a sus feligreses a la paciencia. Tras ser cruelmente torturado, fue fusilado el 13 de abril de 1927 en Tototlán, Jalisco. Santo Toribio Romo. Nació el 16 de abril de 1900 en Santa Ana de Guadalupe, Jalisco. Manifestó siempre un gran espíritu de fe, una esperanza cierta de alcanzar el cielo y una caridad que lo movía a compadecerse del prójimo, así como una ferviente devoción a la Virgen María y a San José. Buen conocedor de la doctrina de la Iglesia, consagró todas sus fuerzas a la obra de la catequesis. Fue fusilado el 25 de febrero de 1928 en la barranca de Agua Caliente, cerca de Tequila, Jalisco. Siervo de Dios Anacleto González Flores. Nació el 13 de julio de 1888 en Tepatitlán, Jalisco. Concluidos sus estudios de humanidades, se retiró del seminario y decidió seguir al Señor como laico. Ejemplar padre y esposo, dedicó gran parte de su vida a la defensa pacífica de su fe. Fue dirigente de la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Fue torturado y fusilado el 1 de abril de 1927 en Guadalajara, Jalisco. El 22 de junio del año 2004, el Papa Juan Pablo II firmó el decreto del verdadero martirio de este valeroso cristiano, por lo que pronto será beatificado. Del martirio a los altares. El pueblo católico siempre creyó que los santos Cristóbal Magallanes y compañeros habían sido verdaderamente martirizados por odio a la fe. Desde el momento en que fueron sacrificados, los fieles veneraron como auténticas reliquias los restos y objetos que pertenecieron a estos hombres de Dios y comenzaron a encomendarse a su intercesión. En vista de la veracidad de tal testimonio y suavizada ya la persecución contra la Iglesia Católica, se abrió la causa de canonización de estos valerosos sacerdotes, cuyo ilustre ejemplo es una gloria de la nación mexicana y un testimonio elocuente para toda la cristiandad.
Por fin, el 22 de noviembre de 1992, los santos mártires Cristóbal Magallanes y compañeros fueron beatificados por su santidad Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro en Roma. Una vez que fue reconocida como milagrosa la completa curación de la señorita María del Carmen Pulido, quien padecía una grave fibrosis quística, fue posible que el Vaticano anunciara la fecha de canonización. Así, el domingo 21 de mayo, dentro del gran jubileo del año 2000, el Papa Juan Pablo inscribió en el canon de los santos a los mártires mexicanos. Son los santos del gran jubileo del año 2000. El sacerdote Cristóbal Magallanes, un grupo de sacerdotes laicos mártires que dieron su vida por el Señor durante la persecución religiosa, cuya memoria es ahora celebrada por toda la Iglesia Universal. Testigos de la fe hoy. Aunque hasta el día de hoy la mayoría de los santos mexicanos son sacerdotes, no podemos olvidar la admirable actitud de aquellos católicos que pacíficamente protestaron contra las leyes injustas y que soportaron las más amargas y crueles pruebas con fortaleza y sin caer en la violencia. En un tiempo en que cualquier acto religioso podía costar la vida, no fueron pocos los que se mantuvieron firmes a la fe católica y que, en premio de esa fidelidad, recibieron la gracia del martirio, la dicha de perder la vida por Cristo. No solo los santos canonizados forman el coro de los mártires mexicanos en el cielo, sino que muchos compatriotas, de todas las edades y condiciones, gozan ahora de la paz que solo Dios puede dar. A estos ilustres hombres y mujeres de nuestra patria, cuyos nombres tal vez no están en los libros de historia, pero sí en el de la vida, otorgamos nuestro más sincero reconocimiento, a la vez que pedimos su valiosa intercesión en favor de la nación mexicana y del mundo entero. Pero la admiración por el valor, la entereza y la fidelidad que mostraron hasta morir por aquel que se ha quedado por amor en el sacramento del altar no son suficientes. Para un cristiano verdaderamente comprometido con la fe que profesa, el testimonio de un hermano sacrificado por Cristo Rey no es solo algo digno de reconocer, sino, y más que nada, un modelo que imitar. En las circunstancias actuales, es muy improbable que la gracia del martirio nos sea otorgada, pero los católicos del siglo XXI debemos ser conscientes de que en nuestro mundo son difundidos conductas y valores que abiertamente contradicen el mensaje del Evangelio. Los cristianos de hoy estamos llamados a emprender una lucha por defender nuestra fe, pero esta es una batalla que no se ganará con la violencia y con las armas, sino con la coherencia de vida. La fortaleza necesaria para permanecer firmes y fieles a Jesús la encontraremos en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Gracias a ella, los católicos mexicanos, laicos y sacerdotes, no vacilaron en ofrendar su vida por el Señor y recibir así la palma del martirio, sublime expresión del don de la fortaleza. Vivamos, pues, el martirio de cada día, la fidelidad a Jesús en los momentos más pequeños e insignificantes, aun cuando nadie nos reconozca, o hasta encontremos serias dificultades por ello. Fortalecidos en el banquete sagrado de la Eucaristía, podemos ser en Cristo luz en las tinieblas y testigos de la fe en el mundo de hoy, para que ante el enemigo, ante la prueba, podamos exclamar con nuestras palabras y obras: ¡Viva Cristo Rey!
En Santa Ana de Guadalupe, la abundante gracia de Dios se prodigó con especial efusión en el seno de la familia Romo González el 16 de abril del año de 1900. Un pequeño infante de cabellos claros, ojos azules y blanca tez alegró los padres de aquel pequeño niño, a quien impusieron el nombre de José Toribio al día siguiente en que fue bautizado en el templo parroquial de Jalostotitlán, Jalisco, por el padre Don Miguel Díaz Orozco. ¿Quién iba a pensar que 22 años más tarde, el padre Miguel Díaz, párroco de Sayula, tendría como vicario cooperador a aquel niño sobre el que había derramado las aguas bautismales? Toribio perteneció a una familia muy cristiana de la cual recibió su instrucción religiosa que fue forjando en él al hombre de Dios desde pequeño. De un modo especial, María, su hermana, a quien llamaba Kika, cuidó de él y alentó la gran aspiración de Toribio a la vida sacerdotal, que fue la dulce añoranza de su vida. Cumplidos los 7 años, una mañana de Pascua, recibió por primera vez la Sagrada Comunión. El sacerdote pronunció unas palabras a los niños que dejaron profunda huella en el pequeño Toribio. Años más tarde, el mismo Toribio promovió la construcción de una capilla en esa cumbre que sería escenario de importantes acontecimientos en la vida del mártir. Tenía 9 años cuando, tanto por insistencia de él como de María, sus padres le permitieron ir a Jalostotitlán, donde Toribio ingresó a la escuela llamada de Rayitos, auspiciada por el señor cura don Pedro Rodríguez, quien prodigó siempre paternal protección al futuro sacerdote, siendo en este tiempo acólito de aquella parroquia de la Santísima Virgen de la Asunción, a quien profesó filial cariño toda su vida. Cuando las campanas sonaban para misa de 6 de la mañana, Toribio, en compañía de su hermana, asistía al santo sacrificio, donde Toribio prestaba su servicio de acólito con profunda devoción. Toribio y María, durante más de un año, se enfrentaron a grandes problemas para poder permanecer en Jalostotitlán. María tomó algunos encargos de tortillas, madrugaba levantándose a las 4 de la mañana para moler el nixtamal, y cuando regresaban de misa, María hacía el aseo y luego torteaba la masa para que Toribio entregara la tortilla al volver de la escuela. Antes de regresar a la escuela por la tarde, Toribio visitaba al Santísimo y al llegar, después de que preparaba el nixtamal para el siguiente día, ambos iban al templo a los pies de la Santísima Virgen de la Asunción al rezo del Santo Rosario. Al fin, la nostalgia de la ausencia obligó a toda la familia a dejar el terruño para ir a juntarse con los ausentes y así radicar todos en Jalos. Fue a la edad de 8 años cuando Toribio, que había sido pastor en su tierra natal, dejó el rebaño para ir disponiendo el corazón al pastoreo de la grey que el Señor algún día le encomendaría y que él, como el buen pastor, cuidaría hasta entregar su vida. La mañana del 15 de octubre de 1912, la caravana de familiares del neoseminarista tuvo ante sus ojos el hermoso panorama de la ciudad de San Juan de los Lagos y su magnífico santuario de esbeltas torres y sonoras campanas. Allí, en el Seminario Auxiliar de San Juan, Toribio destacó por su piedad profunda, sólida y viril, así como por su obediencia generosa y férrea disciplina. Y así fue percibido por sus formadores del seminario, considerándolo modelo en piedad y observancia del reglamento. Era un seminarista juguetón, alegre, bromista y por su jovial carácter se hacía siempre necesario en las fiestas del seminario. Al establecerse en San Juan la acción social, Toribio junto con otros compañeros seminaristas formaron la ACJL y se dedicaron a realizar círculos de estudio, establecieron escuelas nocturnas y estudiaban la encíclica Rerum Novarum de su Santidad León XIII. La Iglesia, para acercarse a los hombres,
tiene un medio, la caridad. Los fines de los círculos obreros eran religiosos, instructivos, económicos y recreativos, y Toribio transmitía en ellos su empuje contra las injusticias que se cometían contra los trabajadores. Estas actividades las realizaron con grandes éxitos, y a voz de todos, el más dinámico y entusiasta era Toribio, que logró conquistar el cariño de aquella sociedad, pero también el odio de los enemigos, quienes intentaron asesinarlo a balazos en un callejón. Aún no había terminado Dios de escribir sobre la vida de Toribio, y providencialmente escapó de la encrucijada. Siendo presidente de la ACJM, le correspondió dar el discurso de bienvenida al excelentísimo señor, doctor y maestro don Francisco Orozco Jiménez, siendo este su último acto antes de recibir del mismo señor arzobispo las primeras órdenes a los pies del altar de la Santísima Virgen de San Juan el 30 de febrero de 1920. En esta fecha, junto con sus coterráneos Cipriano González y José Cornejo, recibió la tonsura y las órdenes menores, primeros peldaños hacia la cumbre del sacerdocio. Un mes después, Toribio ayudó en las misiones de su tierra natal, haciendo que se desatara el gran fervor de su alma ante las primeras órdenes recibidas. Ya desde sus primeros sermones hizo conmover los corazones de los asistentes a la misión. La gran alegría de las vacaciones de Toribio en su tierra, Santa Ana de Guadalupe, era dar el catecismo a todos los humildes campesinos, pero con cariño especial a los niños que eran la fibra más querida de su corazón. El año de 1920 se trasladó al Seminario Conciliar de Guadalajara para continuar y concluir sus estudios en el espacio de 2 años. El deseo de Toribio era el de especializarse en pedagogía catequística y en el sindicalismo cristiano. En este nuevo seminario, al principio, fue objeto de algunas humillaciones y bromas pesadas por ser el chirlo ranchero, así le apodaban algunos, pero su carácter amable y sencillo le hizo ser estimado de compañeros y sacerdotes. El 7 de agosto de 1921 sube el segundo escalón hacia el sacerdocio, recibiendo el Sagrado Orden del Subdiaconado. Para esta fecha, Toribio se había resuelto en llevar una vida aún más radical y de mayor entrega, por lo que se proponía visitar diariamente al Santísimo Sacramento, procurando que estas visitas fueran frecuentes, hacer diariamente meditación y examen de conciencia, y señalaba algunos otros propósitos. Este mismo día consagró su compromiso sacerdotal al corazón de Jesús, a la Virgen de Guadalupe y a San José, escribiendo al respecto. Ven tú, rosa mística, y haz que el rocío de la divina gracia caiga sobre esta pobrecita flor desgarrada y deshecha. Refréscala, embalsámala, hazla hermosa. Ven tú, oh José, a quien se ha encomendado el jardín del Señor, y levanta esta planta, hollada y pisoteada por todos los que pasan. Sosténla, abónala, riégala, y así quizás se refresque, cobre su olor y sea digna de ser ofrecida en el pebetero del amor, para que vaya a adornar vuestro altar allá en el cielo. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Luego de recibir el subdiaconado, partió a Santa Ana, donde dedicó sus vacaciones completamente a la catequesis,
a organizar procesiones y las entronizaciones, consagrando los hogares al Sagrado Corazón de Jesús, a la Santísima Virgen de Guadalupe y al Señor San José. El 3 de septiembre de 1922, Toribio fue ordenado diácono y a los 3 meses, con 20 días en la puerta de la Catedral Tapatía, él y otros 4 diáconos esperaban la llegada del prelado, el señor arzobispo Francisco Orozco y Jiménez. Aquella mañana, en el rito de la ordenación, el señor arzobispo preguntaba a Toribio, que estaba arrodillado ante él: ¿Prometes obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Qué sí tan costoso y difícil para el sacerdote. Cuántas lágrimas y sufrimientos costó al padre Toribio esa tremenda aceptación de obediencia en sus 5 años de vida sacerdotal, y que un día, 15 de febrero, tendría que repetir por última vez, rubricándole con el sacrificio. A las 4 de la mañana del día 5 de enero de 1922, las campanas de la capilla de Santa Ana de Guadalupe anunciaban que se acababa de cerrar la última bóveda. En este memorable día, la aldea era un volcán de alegría y de devoción. Multitud de personas estaban de visita en aquel rancho que como nunca estaba de fiesta, la fiesta más grande de su vida. Aquel día iba a cantar su primera misa el padre Toribio, a corta distancia de la casita donde había visto la luz primera, y en la capilla empezada por él y para él la más querida. Aquel día pasó como un sueño de gloria, como el primero y el último tan dichoso para la pobre gente de la humilde aldea. Día grande, pero no el más grande para aquel dichoso sacerdote. Sayula, tierra de un sol ardiente y cobijada de sierras encantadoras, recibió las primicias sacerdotales de tan insigne pastor, que con gran celo apostólico se dedicó a la catequesis de niños. Allí organizó una primera comunión de más de 200 niños, acontecimiento inusitado en aquella sociedad de fe grande, pero un tanto aletargada y somnolienta. 10 meses bastaron para que aquella tierra y aquella gente se le metiera en lo más hondo del alma, tal vez porque más se quiere lo que más lágrimas cuesta. Dios quiso darle por compañero de ministerio al condiscípulo más estimado de su vida, su paisano, el padre José Cornejo, ambos vicarios, cooperadores del señor cura Miguel Díaz Orozco, que los había bautizado. Pero como no hay rosas sin espinas, y para el padre Toribio fueron muy punzantes, no tardaron éstas en herirle, manifestándolo en una carta que mandó al señor Garibe, su padre espiritual, que en la contestación le respondía: ofrézcale sus grandes sufrimientos a nuestro Señor, y cuando ya no le sea posible, escríbame para gestionarle su cambio. Años más tarde, el señor cura Díaz Orozco confesaba: cuánto le hice sufrir, muy tarde lo comprendí. Todavía no cumplía 1 año en Sayula cuando al padre Cornejo lo destinaron a la capilla de Guadalupe y a él a Tuxpan, donde iría cicatrizando la herida del adiós al primer destino con la acogida que le dieron aquellos indios fervorosos. Pronto dejaría la tierra de la Sabanilla para ir a la tierra que emana sacerdotes y profesionistas, Ayahualica, tierra fecunda en nombres ilustres y en devociones populares que cristalizan en derroches que hacen explosión en las procesiones al Señor del Encino y en las fiestas patronales, tierra bendita que Dios destinó para amargar el corazón sacerdotal del padre Toribio,
ya que en este lugar no tuvo la oportunidad de trabajar en su ministerio con los niños, pero en cambio no fueron pocas las alegrías que Dios le concedió en sus labores con los pobres. Dos brazos fuertes encontró en aquella gente de la parroquia de San Miguel Arcángel: Demetrio Mora, que después fue un sacerdote abnegado y apostólico, y el joven Agustín Yáñez, que más tarde figuró entre los grandes hombres de México. Causa de sufrimiento y de las más duras y amargas pruebas a las que fue sometido su ministerio sacerdotal, fue que se le ordenó recluirse en su casa, prohibiéndole rezar públicamente el rosario y celebrar la Santa Misa, lo que le obligó a salir furtivamente y presentarse con el señor cura Orona. En este sacerdote encontró un párroco que con entrañas de padre supo conocer la amargura de aquel corazón de sacerdote incomprendido, dándole la oportunidad de que cristalizara por primera vez en bellas realidades las más hermosas ilusiones de su vida. Cuando Cuquío era un emporio de ferviente vida cristiana, estalló la más tremenda de las persecuciones religiosas que han sucedido a nuestra patria. Los católicos de México, habiendo agotado todos los recursos pacíficos a fin de que fueran respetados los derechos de la Iglesia, fueron retados por calles diciendo: ya no les queda el recurso de las leyes, solamente el de las muelles. Entonces, el 10 de noviembre de 1927, a las 12 de la noche, en la plaza, frente a la presidencia, se escuchó un grito estridente: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Grito que fue coreado por todas las calles. Así, los que anochecieron cristianos, amanecieron cristeros, mereciendo con esto que la parroquia de Cuquío fuera una de las más odiadas por los sicarios del tirano. Ante la persecución desatada en las tierras de Cuquío, el ímpetu valeroso del padre Toribio prorrumpió en ardiente celo por la defensa de la fe, y entre líneas dejaba vislumbrar el más vivo deseo de confirmar a sus hermanos con el supremo testimonio del martirio que Dios le hacía presentir en la profundidad de su sensible corazón. Cuántas guirnaldas de virtudes ejercitadas en grado heroico adornan la frente tierna y hermosísima de la naciente iglesia que aún reposa en su grosera y tosca cuna. Cuánta abnegación y sobre todo cuánta sed de sacrificio, de martirio encendido por las locuras de amor del divino crucificado, ya que no se puede calificar de otra manera. ¡Qué firmeza de carácter de los primeros cristianos! Asediados constantemente por los federales, el padre Toribio, el padre Guzmán y el señor cura, don Justino Orona, llevaron desde entonces una vida por demás azarosa, siempre a salto de mata y esperando de un momento a otro la muerte. El señor cura Justino Orona y el padre Toribio encontraron gente de gran corazón que los protegía, escondía y alimentaba. Sin embargo, sufrieron también la pena de algunos que les cerraban las puertas y les negaban toda ayuda por temor a verse comprometidos ante las autoridades civiles. Algunas veces permanecían hasta 15 días alejados de sus amados feligreses. Padre, sálgase porque vienen los federales. Sí, hija, espera ahí. Esta furiosa persecución, que se lanzó con especial bravura sobre los ministros de Cristo, mantenía distantes a los prudentes pastores que, por no exponer al rebaño a la soledad ante el despiadado agresor, vagaban por la serranía, unas veces a pie, otras veces a caballo y con muy escaso alimento, algunas veces sin poder celebrar la misa, lo cual para el padre Toribio fue su mayor tormento. La tormenta que hoy nos ha mojado ha tenido el gusto de ver, al día siguiente,
que otra viene a no dejarnos secar, y así hasta pasar mojados los 10 días, no siendo esto mi mayor pena, sino la de pasar hasta 10 días o más sin celebrar. Señor cura, se aproximan unos caballos. Dios mío, los federales nos alcanzan. ¿Qué hacemos, señor cura? Corra, padre, corra. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. ¡Ánimo! ¡Ahí vienen los padrecitos! ¡No nos saluden! ¡Nos vienen alcanzando los federales! ¡Métanse y si les preguntan por nosotros no les den razón! Señor, perdona mis pecados y recibe el duro sacrificio de mi vida. Qué dulce es ser perseguido por la justicia. Qué amorosamente abraza Dios a sus hijos perseguidos por su santo nombre. Todos duermen en tan dulce calma que la misma noche se resiste a estorbar. La luna que hace varios siglos penetraba por los hoyascos de las catacumbas o por las rejas de los calabozos para visitar, admirada, a los valientes confesores de Cristo, se cuela ahora callada y entumida por entre las ramas de los encinos para admirar, sin despertarlos, a los nuevos soldados de Cristo Rey, que por no adorar el moderno y más detestable Júpiter, al Baco del día, al ridículo Neroncillo mexicano, prefieren huir y aún, si así es necesario, derramar la última gota de su sangre para su Cristo Rey. Esta vida de sobresaltos y huidas pudo prolongarse por 11 meses hasta que en la hacienda de la Flecha de la parroquia de Juquillo, el padre Toribio se encontró con el señor arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, que ahí se ocultaba. Indescriptible fue la escena del encuentro del prelado con el padre Toribio. Un fuerte y prolongado abrazo en que por breves minutos solo hablaron las lágrimas. Se retiraron los dos a una pieza donde tuvieron un largo diálogo. Mira, hijo, me pesa mucho no acceder a la petición que hace el señor Corona de quedarte en la parroquia de Juquillo. En esos momentos hay gente que necesita más de tu ayuda. ¿Estarías dispuesto a cambiar de parroquia, aunque esto quizás implique un riesgo más para tu vida? Con la ayuda de Dios estoy dispuesto. Lo sé, hijo, lo sé. Lamento mucho lo que te hicimos sufrir en Yaguaní. Por favor, perdona y olvida. Excelentísimo Padre, nada tengo yo que perdonar. Aquella prueba me abrió los ojos y el camino para encontrar en el señor cura a un verdadero Padre. Pasó algún tiempo para que se volvieran a encontrar el señor arzobispo y el padre Toribio. En esta ocasión, el lugar de encuentro fue el rancho de la Lobera. Acompañaban al señor arzobispo el canónigo Garibi, otros sacerdotes y algunos seminaristas. Ahí recibió la bendición del pastor y con un fuerte y paternal abrazo, que fue el último, lo despidió. Dios te espera en Juquillo. El padre Toribio dejó Juquillo y tuvo que decir adiós a su querido párroco, a sus abnegadas mujeres, a sus heroicos hombres, a sus idolatrados niños, adiós a sus viejecitos padres y a sus pobres hermanos. Sin embargo, no fue esto ocasión para que desobedeciera por primera vez. Solamente los testigos presenciales de aquella despedida podrán comprender que fue la obediencia más cruel de su vida. Todo lo comprendió: tierra extraña, gente desconocida, muerte inevitable,
Así lo presintió cuando desde lo alto del cerro de Ixtlahuacán se levantó a sus ojos el cerro de Tequila. Entre sollozos anudados parodiaba llorando la canción Valencia. Y volviéndose hacia el lejano Cuquío, da una bendición larga y bañada en lágrimas. Luego de pasar por la parroquia del Salvador, Jalisco, donde el señor cura le proporcionó una guía que lo condujera al otro lado de la barranca, el 6 de septiembre de 1927 inició su ministerio en Tequila, que se prolongaría por el breve espacio de 5 meses y medio bajo la persecución religiosa que no impidió al padre Toribio el entregarse por completo a la santificación de los fieles y a la donación de sí mismo a Dios, en aquel su quinto y último destino. Allí y en todos los ranchos cercanos, en la fábrica, se juntaban los vecinos para la Santa Misa y el Rosario, y por las noches entraba el padre Toribio a la población de Tequila para auxiliar a los enfermos, y algunas veces celebró la Eucaristía en algunos domicilios de familias muy cristianas. A la barranca del Agua Caliente acudían a bautizar a sus niños gente de Tequila, Amatitán, Arenal, Magdalena y hasta de Ostotipaquillo, y también a casarse y a pedir auxilios para los enfermos de todos esos lugares. El 12 de diciembre de 1927 preparó un grupo de 20 niños para la primera comunión. Ese día celebró la misa con fervor extraordinario. El 18 de diciembre fue ordenado presbítero su hermano Román, y el padre Toribio se dirigió junto con su hermano y la familia hacia su tierra natal con la intención de que el padre Román celebrara allí su primera misa. Al llegar al Valle de Guadalupe, la vigilancia de las autoridades civiles se extremó al grado de que los dos hermanos tuvieron que esconderse durante 3 días en un pozo. Les fue imposible seguir adelante y el padre desde el cerrito que está fuera del poblado dio su última bendición a su querido Santa Ana y con el resto de la familia regresó a Guadalajara, donde celebró el padre Román su primera misa en un pequeño oratorio. El padre Román fue destinado a la parroquia de Tequila como vicario cooperador de su hermano, y el día 6 de enero ya se encontraban estos valientes ministros de Cristo en la barranca del Agua Caliente. Días después llegó a acompañarlos María, la hermana mayor. Cuando arreciaba la persecución y les llegaban noticias alarmantes, los dos hermanos se ocultaban en las cuevas o arroyos de la barranca. Con todo el corazón les agradezco su ofrecimiento, hijos, pero mis superiores no me mandaron a esconderme, me mandaron a ayudar a estas pobres almas, y yo tengo que cumplir con mi deber de sacerdote. Pero es que los superiores no saben los grandes peligros en que usted está metido. Cuquío, donde estuve destinado, no era una región sin peligros. Salí de ahí en medio de la batalla y decidí venir hasta acá, atravesando y afrontando todos los peligros. El 22 de febrero de 1928, después de levantarse, el padre Toribio y el padre Román rezaron el oficio correspondiente al miércoles de ceniza y se prepararon para la celebración de ese día, en que a distintas horas, hasta entrada la noche, llegaron pequeños grupos de personas a recibir la ceniza. María, mañana va Román a Guadalajara. ¿Pero cómo? Es necesario que vayas mañana. Pero si todavía no terminamos de escribir lo que vas a mandar. Déjame que te diga que yo quiero que te vayas mañana. Está bien. Sé que en ti no debo de ver un hermano, sino un superior. ¿A qué horas quieres que me vaya mañana? Celebras la misa temprano y te vas. María, prepárale algo para que lleve. Padre Román, quiero hacerte una gran encomienda. Dime, hermano. Salúdame mucho a mis viejitos y a todos mis hermanos. Y por favor, conserva esta carta y no la abras hasta que tengas noticias de mí. Padre, dame una gran bendición.
El jueves 23 de febrero, María notó muy preocupado al padre Toribio, quien pasó gran parte del día en el oratorio. El viernes 24 de febrero lo dedicó a arreglar todas las cuentas pendientes de la parroquia y a hacer un pequeño memorándum de sus deudas y de sus asuntos personales, que no parecía sino que algo grave esperaba. Arréglame el altar para celebrar el sacrificio de la Santa Misa. El padre Toribio se había retirado a descansar cuando una tropa de federales y agraristas, a las 5 de la mañana, llegó a la fábrica llevando consigo al señor Crescencio Landeros, con quien el padre Toribio había enviado su correspondencia y a quien habían detenido y amenazado con ahorcarle si no los conducía al lugar donde se refugiaba el padre Toribio. ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Ese es el cura! ¡Mátenlo! ¡Yo soy! ¡Pero no me maten! ¡Muere el cura! ¡Fuego! ¡Ánimo, padre Toribio! Jesús misericordioso, recíbelo. ¡Viva Cristo Rey! Aquella carta que pidió a su hermano que no leyera sino hasta que tuviera noticias de él, también lo confirma. Padre Román, te encargo mucho a nuestros ancianitos padres. Haz cuanto puedas por evitarles sufrimientos. También te encargo a nuestra hermana Kika, que ha sido para nosotros una verdadera madre. A Hipólita, que tanto se ha sacrificado por nosotros. A todos te los encargo. Aplicas 2 misas por las almas del purgatorio y paga 3 pesos 50 centavos que le quedé debiendo al señor cura Rubalcaba de Yagualica, Jalisco. Cuántas guirnaldas de virtudes ejercidas en grado heroico adornan la frente tierna y hermosísima del mártir de Dios. La certeza de encontrar el cumplimiento de la voluntad de Dios en la obediencia a sus superiores, su austeridad y vida de mortificación, su profunda humildad y desapego a las cosas del mundo, su vida de oración, su gran amor y reverencia a la Iglesia, su espíritu de fe, su confianza en la misericordia de Dios, su esperanza de alcanzar el cielo. La sublimidad en el amor a Dios y al prójimo marcaron el itinerario que lo condujo a levantar en sus manos la palma del martirio.